Medellín es una ciudad encantadora. El clima, la gente, la cultura y la energía que transmite esta ciudad que la hace diferente a las demás ciudades de Latinoamérica. Pero no todo puede ser color de rosas. Y es que esta ciudad también tiene sus desafíos como todas las ciudades. En este video te voy a mostrar los mayores desafíos o las mayores barreras o las mayores desventajas que tiene en sí la ciudad de Medellín. Y este video no lo hago para criticar la ciudad, ya que esta ciudad a mí me encanta. Lo hago simplemente para mostrar una de las realidades de lo que es vivir aquí en la ciudad de Medellín. Y en este momento nos encontramos en uno de los puentes más famosos de la ciudad de Medellín. Y estamos hablando precisamente del puente de la 4 Sur, el cual es este puente que ustedes ven acá arriba. Y como pueden darse cuenta, a mis espaldas ustedes van a encontrar el downtown o el centro de negocios del poblado. Este puente es demasiado importante para la ciudad de Medellín porque interconecta directamente con el poblado. Una de las cosas que a mí más me gusta de la ciudad de Medellín es que Medellín combina la infraestructura con la naturaleza. Y es que, como podemos darnos cuenta, hay muchísimos edificios, pero si damos un giro de 360 grados vamos a encontrar muchísimos árboles, muchísima naturaleza. Como pueden darse cuenta, por allá todo es árboles, todo es absolutamente verde. Y es que siempre va a haber algo verde. Y es que esta es una de las cosas que hay que resaltar de esta ciudad, porque como ustedes pueden darse cuenta, construyen edificios, pero también cuidan el medio ambiente. Hay un tema que es bastante importante tocar en este video y es el tema del tráfico. Como ustedes pueden darse cuenta, atrás de mí hay una vía que es bastante importante aquí en la ciudad de Medellín y esta es la Avenida Regional. La Avenida Regional es una avenida que pasa por todo el centro de Medellín y va desde el sur hasta el norte, y esto interconecta a toda la ciudad. Esta vía en este momento está muy transitable, como pueden darse cuenta, pero lo que es en hora pico, la Avenida Regional, la Guayabal o la Carrera 70, que son vías súper importantes aquí en la ciudad de Medellín, esas vías en hora pico tipo 5:30 o 6 de la tarde colapsan. ¿Por qué? Porque es que aquí en Medellín están llegando muchísimas personas a vivir aquí. Personas que vienen de otras partes, de otros países, de otras ciudades a vivir. Y además de eso hay muchísimos carros en la ciudad. Entonces eso hace que estas vías, aunque ustedes la ven, esas vías no están alcanzando para la cantidad de tráfico que hay. Cabe aclarar de que el sistema de transporte público de Medellín es el mejor de Colombia. Y en este video les voy a mostrar un dato curioso y se los voy a mostrar en este preciso momento. Como ustedes pueden darse cuenta, ahí está el carril del metro, que es este que viene que es esta vía que viene por aquí. Pero como ustedes pueden darse cuenta, a mis espaldas está esta malla de seguridad que está aquí atrás. Y sé que se deben estar preguntando por qué esta malla de seguridad está justo al frente del carril del metro. Esta malla de seguridad, esto que ustedes ven aquí, la pusieron justamente ahí porque la gente desde aquí estaba saltando hacia el metro. Y es que muchas personas que tenían muchos problemas, que de pronto no querían seguir viviendo, lo que hacían era que se tiraban de esta parte justo hacia abajo del metro. ¿Para qué? Para quitarse la vida. Justamente cuando el metro venía. Por esta razón pusieron esta malla grandísima aquí, precisamente para evitar o seguir evitando que la gente siga lanzándose hacia el carril del metro. Medellín es una ciudad de extremos. Puede haber un extremo muy bueno, pero también puede haber un extremo muy malo. Y es que he conocido historias, hay muchísimas historias de muchas personas de bien, de muchas personas decentes que se vienen para esta ciudad y terminan envueltos en drogadicción, en prostitución o terminan haciendo cosas malas. Para nadie es un secreto que esta ciudad tiene una noche o una vida nocturna muy vibrante. Tiene una vida nocturna muy extrema, y es que por eso, si tú eres una persona muy voluble, si tú eres una persona que te dejas influenciar de las demás personas, puedes que termines haciendo muchas cosas malas. En cambio, si tú eres una persona con carácter, una persona decidida que sabe lo que quiere, puedes estar consiguiendo aquí muchísimas cosas buenas. En cambio, si tú vienes a Medellín centrado, con los pies en la tierra, a buscar oportunidades, la ciudad te lo va a dar. Y más que todo, si tú eres empresario, si te gusta emprender, si tienes una empresa y vienes a esta ciudad, esta es la ciudad del comercio, esta es la ciudad de los empresarios, esta es la ciudad de los emprendedores. Porque así como el costo de vida es un poquito caro, que eso te lo voy a estar mencionando más adelante, también es una ciudad que se presta para hacer muchísimo dinero. Si has llegado hasta esta parte de este video, solamente quiero robarte un minutico de tu tiempo para pedirte que por favor te suscribas a este canal. Y es que yo en estos días estaba revisando las estadísticas de este canal, y es que casi el 90% de las personas que están viendo mis videos no están suscritas al canal. Y es que créanme que suscribirse es totalmente gratis, no les cuesta absolutamente nada a ustedes, solamente es dar un clic y ya está.
Con tu suscripción, con tu recomendación, podrás hacer que mi contenido siga llegando a muchas más personas para yo así poder seguir trayéndote el mejor contenido posible y los mejores videos posibles. Recuerda que yo estoy dando el 100% de mí. Entonces lo único que te pido es que por favor te suscribas a este canal. Es totalmente gratis y ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores para poder en sí monetizar este canal. Ya estamos muy cerca, que ya estamos a mitad de camino, y con tu suscripción yo sé que me vas a ayudar a llegar a esos 1000 seguidores. Así que no siendo más, sigamos. Y bueno, otra de las desventajas, otra de las cosas que a mí no me gusta de esta ciudad es la cantidad de indigentes que hay. Y es que tú al recorrer la ciudad vas a encontrar muchísimas personas con situación de calle. Y es que yo en estos días me estaba viendo también, creo que fue en TikTok, un video donde una muchacha estaba literalmente llorando, estaba destrozada porque un indigente atacó a su hermana que iba en una moto y tuvo un accidente y lastimosamente falleció. Y algo que me he dado cuenta de aquí de Medellín es que los indigentes están tomándose como de moda tirarse a los carros para que los carros los atropellen, para que supuestamente los carros tengan que pagarle al indigente. Entonces esto es una moda que está entre los habitantes de calle, que es tirársela a los carros. Entonces cuando los carros vienen en una vía se le tiran para que a propósito los atropellen. Mucha atención, ahora es noticia el estado de salud de una mujer habitante en situación de calle que fue quemada en las últimas horas en el barrio Antioquia. Duván Vázquez. Andrés, pues esta mujer fue auxiliada por la Cruz Roja porque ella llegó caminando hasta allí luego de esas graves heridas ocasionadas con esta gasolina y el fuego. Pues es lo que dicen las autoridades es que en este momento me encuentro justo debajo del puente de la 4 Sur. Como ustedes pueden darse cuenta, ese puente que va por ahí, ese es el puente de la 4 Sur y estoy justamente debajo de este puente. Y es que como ustedes pueden darse cuenta, les voy a mostrar un poquito de la situación de lo que les estoy hablando en cuanto a la drogadicción aquí en Medellín. Y es que lastimosamente hay muchísimos jóvenes y personas adultas mayores envueltos en este tema, envueltos pues en este vicio que es una tristeza. La verdad a mí me da mucha tristeza por esas personas porque bueno, son personas que de pronto están metidas, que no encuentran una salida y bueno, eso es lo que les voy a mostrar un poquito a través de todo esto. Y es que son aproximadamente las 12 del mediodía y ustedes pueden darse cuenta, o sea, como las personas pues, el puente es este que está acá y abajo de este puente está como una zona pues para de skate, donde las personas pues tienen sus patinetas y todo eso. Como pueden darse cuenta, miren, esas personas fácilmente están pues fumando, están pues, literalmente esto es como que muy normal por aquí. Literalmente las personas están fumando, están consumiendo y esto pues parece que fuera algo normal por aquí. También si nos vamos por este sector, miren, el muchacho que se ve allá al fondo, aquí está justamente el puente y el muchacho que se ve al fondo que está tratando de disimular también consumiendo. O sea, literalmente por aquí esto parece como si fuera muy normal. Obviamente hay zonas de zonas y como pueden darse cuenta la gente pues está consumiendo, la mayoría de gente aquí viene a tomarse, a consumir con cervecita y muchas cosas demás. Entonces este es un tema bastante complejo aquí en la ciudad de Medellín, que como les dije, para mí esto es una desventaja, es un tema bastante complejo que tendrán que solucionar en su momento, pero bueno, es lo que hay y es lo que más o menos les quería mostrar a todos ustedes. Otro de los temas que yo quiero mencionarles a ustedes, que quiero tocarles, es el tema de la seguridad. Y es que este tema se los he tocado en muchos videos y en todos les he dicho que la seguridad aquí en Medellín es sectorizada. Es decir, que no todas las partes de Medellín son seguras. La mayor parte de la ciudad de Medellín es zona segura, pero hay una que otras partes, otros barrios que no son tan seguros como en otras partes. Entonces, es un tema que solamente quiero tocar por encima, porque ya lo he tocado mucho en muchos videos, pero el tema de la seguridad en Medellín es un tema que se puede seguir trabajando. Que la seguridad es buena siempre y cuando tú estés en ciertos sectores, puedes ir caminando con el celular en la mano, puedes ir tranquilo, pero en otros barrios o en otros sectores no tanto. Entonces es un tema que es a medias y que toca trabajar. En este momento nos encontramos en una de las partes más arriba del poblado y estamos precisamente en Balsor. Es una de las partes más altas del poblado y donde ustedes pueden ver una hermosa vista como la que ven allá atrás.
Y es que en este momento, miren, les voy a mostrar dónde me encuentro. Esto es como una playera aquí y atrás de mí hay un restaurante que se llama Andaluz, algo así. Es un restaurante que para encontrar este restaurante es difícil. Tienes que subir muchas lomas y está un poco escondido, pero bueno, atrás se lo muestro. Y ese restaurante, créanme que comer ahí no es nada barato, pero bueno, para los que pueden darse ese lujo, creo que se llama Andaluz Cabrera, más o menos eso fue lo que vi, pero me lo han recomendado muchísimo. Y es que precisamente los traje a este restaurante de aquí a la parte de atrás porque el tema que vamos a hablar ahorita es precisamente de la comida. Y es que Medellín es una ciudad extremadamente grande que tiene una gran oferta gastronómica, pero esto lo digo con mucha sinceridad y lo digo sin el ánimo de ofender de pronto a los paisas ni nada de eso, no. Pero la comida aquí de Medellín es un poco regular. Para las personas de pronto que me ven de afuera de Colombia, yo soy de la costa colombiana, yo soy de la parte donde está la playa, donde está el mar en Colombia. Y que un dato, según mi perspectiva y según lo que yo creo, según lo que yo he visto, que he recorrido muchas partes de Colombia, es que en la costa colombiana es donde está la mejor gastronomía y hacen la comida más deliciosa de Colombia. Quiero que se tomen esto mal porque simplemente es mi opinión. Y es que yo no he podido encontrar restaurantes buenos, de calidad, que uno diga como que, wow, aquí la comida es otra cosa. Sí hay muchísimos restaurantes buenos como el que ustedes ven allá atrás. Y ese restaurante es carísimo y la comida es deliciosa. Pero yo me voy más que todo a lo normalito. Restaurantes normales, donde vengan hamburguesas ricas, cosas así. Aquí en Medellín sí venden comida rica, venden comida buena, pero a lo que yo estoy acostumbrado, que yo soy de la costa, allá es otra cosa. La comida en la costa colombiana es otra cosa y sinceramente para ser una ciudad tan grande como Medellín, para ser una ciudad donde tú puedes encontrar absolutamente de todo, la comida no es tan buena. Entonces, ese es un tema que a mí en lo personal me ha afectado muchísimo porque extraño muchísimo la comida de la costa, extraño muchísimo la comida de mi mamá, extraño muchísimo la comida de mis abuelas, extraño muchísimo salir a comerme una empanada en la calle, salir a comer un frito en la calle. Fritos aquí se le dicen a empanadas, deditos, panzerotti y todo eso. ¿Por qué? Porque los que venden aquí en Medellín lastimosamente no son tan buenos. Es que si ustedes solamente comparan la comida callejera de aquí de Medellín con la comida callejera de la costa, por ejemplo de Montería, que es de donde yo soy, cuando ustedes vayan a Montería y prueben la comida, van a quedar locos porque la comida allá es otra cosa. Así que yo sé que hay muchos influencers como Luisito Comunica que viene aquí a Medellín a probar salchipapas, a probar una cosa, a probar lo otro, pero no están yendo donde tienen que ir. Porque si de verdad fueran a Montería o fueran a Cartagena o fueran a Barranquilla, van a dar cuenta de que la comida allá es otra cosa, de que la comida tiene un sabor completamente diferente aquí, es mucho más sazonada y mucho más rico. Con esto no quiero decir que aquí en Medellín puedas encontrar una gran variedad gastronómica. Sí la vas a encontrar. A lo que me refiero exactamente en este apartado es que desde mi perspectiva, desde lo que yo conozco, desde lo que yo he probado toda mi vida, Medellín le falta un poquito más con la comida. Y es que ni siquiera decir la comida costeña que venden en Medellín, porque la mayoría de comida costeña que venden en Medellín es mala. No es la misma comida de la costa, no son los mismos ingredientes, no es lo mismo. Y además de ser un poquito mala, es un poquito costosa. Y eso nos va a llevar al siguiente punto del cual les voy a hablar. Y es que Medellín, para ser una ciudad tan grande, a veces no encuentras lo que necesitas. Esto me lo llevo específicamente a la comida. ¿Por qué? Porque yo tengo una empresa de comida congelada que está en la ciudad de donde yo soy, que es la ciudad de Montería. Entonces, lo que es comida congelada son deditos, empanadas, panzerotis, arepas de huevo, todas esas cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque yo aquí en Medellín me he cansado muchas veces de buscar en muchas partes los ingredientes con los que yo trabajo en la ciudad de Montería o con los que se trabaja en la costa y no se encuentran. Entonces, Medellín es una ciudad que por ese lado engaña mucho. ¿Por qué? Porque tú crees que aquí lo consigues todo, pero no es así. Aquí hace falta traer muchísimas cosas más y entre esas muchos materiales o muchos ingredientes que tienen que ver con cocina, que tienen que ver con comida. Por lo menos la harina con la que se hacen los fritos, que es la verdadera harina, la propia harina con la que se hacen las empanadas, los deditos, que por eso es que le da un sabor único, es la harina élite. Y esa harina aquí en Medellín no la consigues. Consigues harinas parecidas, pero que no son de la misma calidad, y para conseguirlas tienes que ir a lugares muy específicos o tienes que recorrer muchos kilómetros para poder conseguirla en lugares como la mayorista. Entonces, es un dato que tengo que darles porque sinceramente aquí en Medellín a veces es difícil conseguir
muchas cositas que nosotros necesitamos. Además de todo esto que ya les mencioné, Medellín tiene otra desventaja y es que las personas aquí se quejan mucho porque el costo de vida en Medellín cada día está aumentando muchísimo más. Y es que Medellín se convirtió en una de las ciudades más caras de Colombia y más caras de Latinoamérica para vivir, ya que como he mencionado en muchos videos anteriores, con el salario mínimo que tú te ganas aquí en Colombia, con eso aquí en Medellín solamente te alcanza para arrendar un apartamento de 2 habitaciones o 3 habitaciones y un baño. Entonces el costo de vida aquí en Medellín es bastante alto, que para muchas personas vivir aquí en la ciudad de Medellín se ha convertido en un desafío muy grande porque todas las cosas están absolutamente costosas. Tanto la comida, si tú sales a comer por fuera a un restaurante, está costoso, o si tú sales de pronto a un parque y vas a comerte y vas a disfrutar con tus amigos o con tus hijos o con lo que sea, está costoso también salir. Un estilo de vida bastante costoso, tanto así que yo tengo amigos que se ganan aproximadamente 5 o 6 millones de pesos mensuales, que eso equivale más o menos a $1.000. Realmente esos $1.000 no les está alcanzando para ahorrar o para invertir, simplemente les alcanza para sobrevivir aquí en Medellín. Pero es cierto que así como el costo de vida aquí en la ciudad de Medellín está costoso, déjame decirte que Medellín es una ciudad que te abre muchísimas puertas y que puede cambiarte la vida. Entonces no solamente quiero que te quedes con las desventajas que te he comentado a lo largo de este video, en el transcurso de este video, sino que también quiero que te quedes con que Medellín es una ciudad en la que tú puedes cambiar tu vida. Es una ciudad que si tú quieres emprender, que si tú quieres abrir un negocio aquí en la ciudad de Medellín, lo puedes hacer y te va a ir súper bien. Ya que para mi perspectiva y ya que en mi opinión Medellín es la ciudad más avanzada de Colombia, más industrializada de Colombia y con mejores oportunidades de inversión en Colombia. Entonces por eso quiero recalcar y por eso quiero decirte que no te quedes solamente con las desventajas que te mostré en este video, que precisamente esas desventajas te las mostré para que tú tengas una idea de lo que es vivir aquí en Medellín, pero no para que se polarice tu mente y para que digas, no, Medellín está invivible, no, porque es cierto que la calidad de vida aquí es un poco costosa, pero Medellín es la ciudad óptima en la que tú puedes hacer plata, hacer billetes. Es una ciudad en la que tú puedes hacer muchísimo dinero si sabes cómo hacerlo. Así que si tú tienes pensado venirte a vivir para acá, invertir o montar tu negocio aquí, déjame decirte que esta es la ciudad ideal para ti, para que tú puedas hacerlo. Aquí la gente es extremadamente consumidora en todos los sentidos, tanto en belleza como en comida, y además de eso la demanda que hay aquí en la ciudad de Medellín es bastante grande. Entonces si tú estás pensando en venirte a vivir para acá, para Medellín, en echar raíces aquí, en erradicarte en la ciudad de Medellín, tienes que tener en cuenta todas las cosas que te mencioné en este video, pero sobre todo ten en cuenta que esta es la ciudad que te puede cambiar la vida. Así que si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal. Recuerda que es totalmente gratis y con tu suscripción ayudarías a que mi canal siga creciendo. Así que bueno, no dudes ni por un segundo en suscribirte a este canal y chao, muchas gracias.